Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Sin duda alguna que hoy la noticia del día vuelve a ser la Corte Suprema de Justicia. Estamos otra vez en el aire. ¿Qué pasó hoy? Le tenemos todos los detalles ya que se pronunciaron las diferentes bancadas en el Poder Legislativo. Y en otros temas, de cortadores a productores de café, y tenemos sus testimonios. Buenas noches. De inmediato vamos a Casa de Gobierno. Ahí estaba reunida la bancada del Partido Libertad y Refundación. Hay noticias sobre lo último que se ha generado con la Corte Suprema de Justicia porque los acuerdos se rompieron. Janet Flores, escuchamos al vicepresidente de este Poder del Estado, el abogado Russell Tomé. Este trabajo ellos van a decidir. Así es, muchas gracias Oscar Ortiz. En este momento escuchamos al diputado Russell Tomé ante la suspensión de la sesión nuevamente. Mañana, en el acuerdo político que se van a firmar, va a establecida los procedimientos que va a tener este reglamento interior del Poder Judicial. Bien, estamos escuchando en este momento las declaraciones del vicepresidente Russell Tomé después de que se ha cancelado y donde ellos han dicho siguen todavía en pie las negociaciones que antes se habían llegado ya para poder elegir este día la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, están analizando otras exteriores que podrían también estar relacionados con la llegada de la Sisi al país y que son fundamentales para poder establecer una nueva Corte Suprema de Justicia que venga y por supuesto a revelar todos los casos de corrupción. Pero en este momento es la bancada la que se ha pronunciado de libre. Escuchamos al diputado Rafael Sarmiento. O de la nómina constitucional que se someterá nuevamente el día de mañana en el Congreso Nacional, es la propuesta de integración de las distintas fuerzas políticas. Evidentemente que, porque lo han fijado de manera pública, el Partido Nacional está nominando a 5 candidatos magistrados y el Partido Liberal está nominando a 4. Así que la aspiración es que los 15 respondan al pueblo hondureño y que esta nueva Corte Suprema de Justicia demuestre verdadera independencia y tiene un gran compromiso con la patria, con este pueblo sediento de justicia, de hacer las cosas diferentes de como pasaron hace 7 años. Bueno, en cuanto a las salas, hay 3 salas. Sala de lo civil, integrado por 3. Sala de lo laboral, contencioso administrativo, integrada por 3. Y sala de lo penal, integrado por 3. Y la sala de lo constitucional, que la van a integrar 5. ¿Quiénes realizan ese trabajo? Ese trabajo de integración ya le corresponde a los magistrados una vez que sean electos con, como lo dice la Constitución, con 86 votos de nosotros los diputados, porque esto es importante explicarle al pueblo. La Corte Suprema de Justicia es por elección. Lo que pasa que es una elección de segundo grado. Primero nos eligen a nosotros los diputados y después nosotros elegimos a los magistrados. ¿De dónde? De una nómina de 45, de ahí se van a elegir 15. Muchas gracias. Bien, esta ha sido ya la comparecencia, compañeros, en el estudio de las autoridades del Partido Libertad y Refundación, donde han dicho han sido uno de los más anuentes a poder hacer los cambios y los acuerdos que se han estado generando en cuanto a la elección de los magistrados. Esto es lo que puedo informarles a esta hora del día. Buenas noches. Janet, buenas noches. Tenemos preguntas que hacer como retroalimentación a esta conferencia presidencial. ¿Cuál es la posición clara del Partido Libertad y Refundación? Ahorita mencionaba 3 salas, aparte de las principales magistraturas, de los 15, mejor dicho, de los 15 magistrados al Poder Judicial. Pero ¿cuál es la posición que mantienen y específicamente por qué se rompieron los acuerdos si ya había un consenso preestablecido? ¿Qué explicaron ellos minutos antes? Ortiz, bueno, lo que ellos han manifestado este día es que los acuerdos continúan, sin embargo, aseguran, pues han estado anuentes algunos partidos. Recordemos que el Partido Nacional desde horas muy tempranas había mencionado que pues se iba a romper justamente esos acuerdos. Ellos han dicho, no somos nosotros los que hemos estado rompiendo los mismos, sino que son otras personas, refiriéndose esto al Partido Nacional también justamente, y donde han mencionado que ellos han estado en algunas sesiones y esto también para poder estar analizando
analizando la llegada de la Sisi al país, que ellos aseguran es fundamental dentro de la misma también elección de la Corte Suprema de Justicia. Es por eso que no se han llegado a algunos consensos y bueno, esperarían ya hasta el día de mañana a las 3 de la tarde que nuevamente se reanudará la Corte Suprema de Justicia o bueno, la elección de la misma en la sesión del Congreso Nacional. Gracias, Janet. Buenas noches. Y bueno, usted ya lo escuchó, los hondureños esperábamos tener para esta noche los 15 magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, todavía no hay consensos. Y como usted lo dijo, Janet, pues para el día de mañana el Congreso Nacional ha convocado una nueva sesión para ver si se escoge por fin esta nueva Corte Suprema de Justicia. César Eusea, buenas noches. Con usted toda la información en torno a este tema. Noches, licenciada Flores, compañeros televidentes a nivel nacional, tal como ustedes lo mencionan, y es que el jefe de la bancada del Partido Nacional ha mencionado que la lista de los 15 magistrados o aspirantes a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia se mantenía en acuerdo hasta el día lunes, incluso el día martes, pero ya hoy, a eso de las 12 del mediodía o en horas de la mañana de este día, el Partido Libertad y Refundación estaba buscando cambiar la temática y sacar a Daniel Cibrián. Eso es lo que han mencionado por otra de las aspirantes a magistradas. En este sentido estamos hablando que la lista continúa. Estamos hablando de Marlina Dubón, Roy Pineda, Mario Díaz, Rebeca Lisset como presidenta, esa es la aspiración del Partido Libertad y Refundación, Rubenia Esperanza Galeano, Francisca Villeda Zavala, estos magistrados por parte del Partido Libertad y Refundación. Por parte del Partido Nacional no cambian: Gaudí Alejandra Bustillo, Ani Belindo Ochoa, Isbela Bustillo, Walter Raúl Miranda Sabio, Luis Fernando Padilla. Partido Nacional. Y en el Partido Liberal, Milton Jiménez Puerto, Odalis Aleida Nájera, Wagner Vallecillo Paredes y Daniel Cibrián Bueso, que es presuntamente, según lo que nos han mencionado algunos congresistas del Partido Nacional, que lo quieren cambiar por otra persona. En este sentido se ha mencionado a la abogada y aspirante a magistrada. Estaríamos hablando de la abogada Marta Delia Merino Conde. Esa es la aspiración que presuntamente tiene el Partido Libertad y Refundación, que en ese sentido no se pudo concretar la tarde de hoy, que fue convocada esta sesión para las 5. Posteriormente se mencionó que hasta el día de mañana a las 3 de la tarde se convocaría de nueva cuenta para ver si es posible llegar a este consenso. Pero también estuvimos presentes con la conferencia de prensa del Partido Nacional. Vamos a escuchar en este momento al jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. Y en este caso al Partido Liberal, aunque no lo quieran reconocer de manera pública, desde el gobierno le están condicionando el respaldo o apoyo a uno de sus integrantes en la nómina de los 4 que están presentando como propuesta. Eso es condicionar a los partidos políticos. Eso es vetarle al Partido Liberal, aunque no lo quieran reconocer de manera pública, quién sí y quién no. Pero lo más grave de esto sería que desde el gobierno no solo le condicionen que no puede ir, sino que le quieran condicionar quién tiene que ir. Y eso el Partido Nacional no estaría en ninguna disposición de poder apoyar una nómina presentada, impuesta desde el gobierno a otro partido político. Porque no ocupa tener 4 dedos de frente para saber que si es impulsado por el gobierno para que lo integre otro partido de oposición, es que va a estar a la orden del gobierno. Nosotros queremos magistrados sin dueños, sin jefe, magistrados comprometidos con el país, que impartan justicia de manera objetiva, imparcial y de manera independiente. Eso quiere Honduras, eso es lo que nos está pidiendo. Y lo más importante, que esta nueva corte llegue a defender. Desafortunadamente se cambiaron las reglas del juego. Esperan que el día de mañana pues se puedan elegir a estos 15 magistrados. Si tienen alguna consulta en estudio principal, vamos a tratar de abordarla, compañeros. Así es, César. Tenemos también varias preguntas, varias informaciones se generaron en el Congreso Nacional en horas de la tarde. Hubo un grupo de diputados del partido PCH, que son, tengo entendido, son suplentes, y dieron su posición acerca de la campaña que se tiene contra el ingeniero Luis Redondo, presidente de este poder del Estado.
estaban autorizados a hablar como diputados titulares del Congreso Nacional, ¿o qué pasó ahí? Se habla de una división en el PCH. Estos diputados, ¿a quién responden ahora? Estamos hablando de una nueva facción interina dentro del Congreso Nacional. Correcto, así lo ha mencionado estos diputados. Estamos hablando del diputado Mauricio Castellanos, en donde él menciona que estamos hablando de los 9 diputados propietarios, están tomando acciones en contra del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Ellos han mencionado que existe una campaña de odio en contra de este compañero de fórmula. Estamos hablando del Partido Salvador de Honduras. En este sentido se emitió un comunicado de prensa por parte de los 4 diputados suplentes. Estamos hablando de Román Morán, de Mauricio Castellanos, Lourdes Mejía Estape y Elvin Enrique. En este sentido, ellos han mencionado en este comunicado de prensa que la situación del Partido Salvador de Honduras no está siendo acuerpada estamos hablando de 19 diputados, 10 suplentes y 9 propietarios. Entonces hay un fraccionamiento de este Partido Salvador de Honduras, una situación bastante complicada, y ellos están mencionando que recapaciten. Estos 4 diputados suplentes están pidiendo a los 9 diputados propietarios que recapaciten su posición, que cambien su forma de pensar e incluso su forma de tratar al presidente del Congreso Nacional. Bien, César Auceda, sin duda alguna que estamos otra vez en el aire, como dijimos al principio. Los acuerdos al final no se cumplieron. Hay que ver mañana si se escoge o no una nueva Corte Suprema de Justicia, que así como está todo, quién sabe qué suceda. Iríamos a temporadas más largas para conocer si hay una nueva magistratura en el país. Hasta el momento la actividad en el Congreso Nacional está completamente cerrado. Siguen las autoridades policiales en las afueras. La gente que llegó ya se fue. Así es, licenciado, usted lo ha mencionado. Ya en este preciso momento las autoridades policiales, si pudiésemos hacer un paneo con nuestro compañero Ángel Maradiaga, ya en este preciso momento todo el ambiente aquí justamente, todo el ambiente que se vive aquí, ustedes como lo pueden observar, siempre hay un despliegue por parte de las autoridades policiales. En este sentido, recordemos que han mencionado que son 6 anillos de seguridad. Ya los manifestantes por parte del Partido Libertad y Refundación ya se han ido, ya no hay nadie aquí. Hace algunos instantes, estamos hablando de eso de las 6:20 de la tarde se mantuvieron, pero ya cuando se dieron a conocer de que no habría sesión, ellos comenzaron a retirarse. Sí, hay un despliegue bastante fuerte y el Congreso Nacional, como usted bien lo mencionaba, está cerrado en este preciso momento, y podemos hacer un paneo con nuestro compañero Ángel Maradiaga para que usted pueda percibir todo el ambiente que se vive justamente en este momento, en donde hay calma, realmente que hay calma. Lo único que estamos rodeados de bastantes elementos policiales que están resguardando la seguridad, tanto de la población que se ubica en este sector, así como de la población que nos ubicamos aquí justamente en los bajos del hemiciclo legislativo. Nosotros continuaríamos con usted, licenciado Oscar Ortiz. Si tiene alguna consulta, continuaremos abordándola. Muchas gracias, César. Ya conocimos la posición de lo que sucedió en el Congreso Nacional con el Partido Nacional, también en Casa de Gobierno con el Partido Libertad y Refundación, que todavía no nos queda claro cuál es ese panorama que tiene Libertad y Refundación. Sin embargo, vamos a conocer ahora la posición del Partido Liberal. José Luis Castellanos está en la sede de este partido. ¿Qué aconteció hoy? Luego de una reunión desde las 11 de la mañana, pasaron 4 horas, hubo un receso. José Luis Castellanos, muy buenas noches. ¿Cuál es el resumen que tenemos sobre esta posición del Partido Liberal y que aseguran que no van a aceptar imposiciones en su nómina de candidatos? Así es, compañeros, muchas gracias. Buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, ya de manera oficial se ha prolongado para el día de mañana lo que viene siendo la sesión en el hemiciclo legislativo. En este momento me encuentro con el diputado Yuri Sabas del Partido Liberal para realizarle la consulta, diputado. Ya hasta el día de mañana ha sido convocado. Y bien, retomamos el tema del Poder Judicial, ya que las constantes crisis políticas que se generan desde este Poder Legislativo están afectando sobre todo al sector económico del país, poniendo en riesgo la inversión, situación que según los mismos economistas o expertos en la materia recomiendan que se debe buscar una metodología alterna para escoger a los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La empresa privada ya está cansada de las crisis que están generando los diputados del Congreso Nacional, ya que los constantes aplazamientos de las sesiones para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia generan mucha incertidumbre entre los inversionistas y daña la economía de los negocios que están aledaños a la sede del Poder Legislativo. Es necesario que se culmine con este clima de incertidumbre que se ha generado al seguir posponiendo las sesiones, suspendiéndolas para realizar esta elección, porque con ello se trae enormes consecuencias que causan un impacto en la economía de nuestro país, en la economía de todos los hondureños y las hondureñas. El jefe del Departamento de Economía de la máxima casa de estudios asegura que cada vez que hay elecciones generales, elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las autoridades del Ministerio Público, siempre los políticos generan crisis que impactan negativamente en la economía nacional. Sí, y este impacto negativo se puede medir de varias maneras. Una de ellas es a través de la inversión extranjera directa. Vemos que en los años anteriores, 19, 20, 21, la inversión extranjera disminuyó. ¿Por qué no se invierte en Honduras? Porque no se tiene confianza en el país, porque tenemos un clima de negocios adverso, porque no hay una seguridad jurídica que garantice las reglas del juego claras. Ante este clima de incertidumbre generada por el tripartidismo, algunos sectores aseguran que ya es tiempo que se busque otro mecanismo de elección de las autoridades nombradas por el Poder Legislativo. Hay tres mecanismos. Un primer mecanismo es que lo elija el Congreso Nacional, como lo hacemos. Otro es que lo elija el Poder Judicial dentro del mismo Poder Judicial, y otro es mixto, que incluye tanto el Poder Judicial como el Congreso Nacional. Creo que debemos mejorar y buscar otros mecanismos de elección de la Corte Suprema de Justicia. ¿La sociedad civil podría jugar ese papel? Definitivamente la sociedad civil tiene que empoderarse de este tema y mejorar y hacer propuestas de ley para que a futuro cambie el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia. Los economistas aseguran que el impacto negativo que están dejando las constantes crisis generadas por los políticos se puede medir en la reducción de la inversión extranjera directa que llega al país, y esto se traduce en menos empleos para los hondureños. En cámaras, Elvis Zambrano, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Y la bancada del Partido Salvador de Honduras mostró su apoyo a la abogada Ana Pineda, de quien exigen su integro para que forme parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, luego de haber obtenido la calificación más alta en el proceso que llevó a cabo la Junta Nominadora. Mientras tanto, Pineda aseguró confiará en una corte transparente y que sale con la frente en alto de esta causa. Me parece importante que el pueblo hondureño entienda cuál es la posición del Partido Salvador de Honduras. Primero, nosotros en julio del año pasado, cuando se estaba aprobando la ley de Junta Nominadora, nos opusimos y votamos en contra de un artículo que reformaba el proyecto enviado por la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción, a donde prohibía que los abogados y abogadas de narcotraficantes y de corruptos pudieran ser magistrados y magistradas. A nosotros nos indignan que hoy el abogado de Tony Hernández, Juan Orlando Hernández, el abogado de extraditados, los funcionarios que persiguieron a activistas anticorrupción, hoy le estén quitando el espacio a Ana Pineda. Si ese artículo hubiera prevalecido, probablemente se le hubiera dado mucho más valor y peso a las personas como Ana Pineda, que representan la independencia, que el pecado de ella es que ni el Partido Libre, ni el Partido Nacional, ni el Partido Liberal lo están patrocinando por integridad. Me mueve entonces que el artículo 21 dice: las personas evaluadas serán presentadas en una lista de mayor a menor, ¿verdad? Obviamente sabemos que el Congreso es un órgano político por excelencia y que al final van a prevalecer los intereses que ellos vean en función de sus elegidos. Que hay necesidad de hacer una reforma, las y los diputados lo saben, ellos están conscientes que hay que hacer una reforma integral al sistema de justicia por el bien de nuestro país. Estoy hasta ahora con la frente en alta, muy en alto, contenta, satisfecho con el reconocimiento que hasta ahora tengo. Un reconocimiento en donde no hay palabras para poder decir la satisfacción que se tiene de estimar que hay gente que valora, que en Honduras hay que hacer cambios profundos. Prefiero que exista crisis hoy y no sea permanente, han sido las palabras del designado Salvador Narrala
tras asegurar que no se han respetado consensos y Libre quiere una corte a su medida. Espero que no haya corte, porque si hoy hay corte en Honduras, eso va a ser solución de una crisis y abrirle la puerta de par en par para que Mel Zelaya haga lo que quiera con la Constitución. Yo prefiero que haya crisis hoy y no llanto permanente del pueblo hondureño de aquí en adelante, como lloran en Venezuela, como lloran en Cuba y como lloran en Nicaragua. No ninguna negociación. ¿Qué voy a negociar si no hay ninguna? Yo no conozco. Conocí a la abogada Pineda cuando estuvo en Derechos Humanos hace 11 años, pero ella no ha sido del Partido Salvador de Honduras. No hay ninguno de los 45 que sea del Partido Salvador de Honduras. Ahora yo conozco, por ejemplo, en Libre conozco a Roy Pineda, que es una persona decente, pero infortunadamente tiene que seguir las órdenes que le dicte Mel Zelaya. Lo que pretendemos no es elegir a los 15 mejores, sino a los 15 menos peores. Y como tienen que ser apoyados por el Congreso Nacional, se necesitan los votos de todos los del Congreso, entonces bueno, le dejamos 3 corruptos a este, 3 corruptos al otro y 2 corruptos al otro, pero no le vamos a dejar la mayoría. Y en otros temas, la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla, abandonará la cárcel de Támara, luego que desde la Corte Suprema de Justicia se le otorgara arresto domiciliario, esto debido a su estado de salud. Los especialistas realizaron, ante la petición de los abogados de su defensa, los análisis médicos que corresponden en relación al estado de salud de la ciudadana Rosa Elena Bonilla Ávila. En ese sentido, el dictamen de parte de Medicina Forense establece que es procedente sustituir la medida cautelar impuesta a la señora Rosa Elena Bonilla Ávila por otra que tenga como consecuencia su desinternamiento del centro penal en donde se encuentra. Es que la ciudadana Rosa Elena Bonilla Ávila debe establecer o rendir una caución a favor del Estado de Honduras por un monto equivalente a una multa señalada en la sentencia que equivale a 13 millones de lempiras exactos. Esta caución puede ser fianza depositaria de dinero o fianza bancaria o también de carácter real por otorgamiento de hipoteca o por ambas, siempre y cuando se cubra el monto que ha sido señalado de 13 millones de lempiras. Asimismo, se establece prohibir a la acusada Rosa Elena Bonilla salir del territorio nacional, para lo cual debe librar la correspondiente alerta migratoria. Asimismo, se confirmó que le dictaron arresto provisional al ciudadano Miguel Alfredo Erazo Lazo. Él es solicitado para fines de extradición por Costa Rica tras ser acusado de transportar droga. La audiencia de presentación y evacuación de pruebas fue fijada para el 29 de marzo. En efecto, se ha realizado la primera audiencia en el proceso de extradición que se sigue al ciudadano hondureño Miguel Alfredo Erazo Lazo, quien es originario de Jutiapa, en el departamento de Atlántida, y quien ha sido solicitado para fines de extradición por la República de Costa Rica por suponerlo responsable en aquel país de la presunta comisión de los delitos de transporte de droga, sustancias o productos sin autorización legal con fines de tráfico internacional. Y se ha fijado la próxima audiencia, que es la audiencia de presentación y evacuación de pruebas, para el día 29 de marzo, a eso de las 10 de la mañana, en la cual se estaría realizando este segundo momento procesal en materia de extradición. Y Lindsay Zuluaga, asesora especial para la economía internacional y representante de la Alianza por Centroamérica, visitarán Guatemala del 14 al 16 de febrero y Honduras del 16 al 18 de febrero. Su viaje se produce tras el reciente lanzamiento por parte de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, de Centroamérica Adelante. La delegación llegará a San Pedro Sula, donde se reunirán con líderes empresariales e industriales de la Cámara de Comercio de Cortés. Finalmente llegarán a Tegucigalpa para reunirse con la embajadora de los Estados Unidos, altos funcionarios del gobierno hondureño, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, entre otros. En esta segunda entrega, los corteros de café viven cada uno su propia historia. Mujeres, hombres e incluso familias aseguran que se debe pagar un poco más. Estos son los testimonios de algunos de ellos, que más de una de estas personas ha logrado sacar adelante a su familia e incluso sus hijas han estudiado en los Estados Unidos.
Esta labor no pasa desapercibida. Lo hacen en familia, solos o incluso con sus hijos por más de 10 horas. Ellos son los cortadores de café. Desde las 3 de la mañana, un grupo de hondureños y hondureñas abandonan su hogar para dedicarse a la recolección del aromático. Doña Marta asegura que en muchos casos el pago que perciben por cortar café es muy bajo y solo es por algunos meses, por lo que el considerar migrar es siempre una opción para muchas personas ante la falta de empleos formales. Me gustaría que cambiara el precio, hay que pagar un poquito más de lo que cuesta el quintal de café porque no gana mucho. Y mire, los cortes no están muy buenos, porque igual las cosas tan caras que están, no les gusta a uno el presupuesto que no gana. Sí, ahorita solo son 2 meses que es una fuente de ingreso y uno lo aprovecha porque es la única forma de obtener un ingreso a nuestro hogar. Ahí tiene que esperar uno hasta el siguiente año que vuelva a echar café a la finca para volver a cortar. Pero un caso distinto es el del señor Bernardo Domínguez, quien gracias al café logró graduar a sus 2 hijas, pero exige un apoyo al gobierno para todos los involucrados. Primero, el mensaje sería aún para las mismas autoridades de la presidenta que apoya el sector cafetalero, porque fíjese que el café en estos últimos años ha tenido un problema de lo que es la roya y ahorita viene la baja de los precios del café. Si el café sigue en esta bajada de precios, yo pienso que un montón de productores van a dejar de producir el café por el problema de la economía. Y esta situación se evidencia en más de 12 departamentos dedicados a producir este producto de gran demanda. Y según datos del Instituto Hondureño del Café, se necesitan al menos 1 millón de cortadores para cubrir solo la demanda. En Honduras son más de 112.000 familias dedicadas a la producción del grano, en 221 de los 298 municipios, de los cuales el 95% son calificados como pequeños productores. No, hay varias gente, ocupa gente. Para que como aquí no hay, aquí hay gente, pero para que ellos tienen fincas también, entonces ellos se dedican a cortar de ellos también y no dan abasto a cortar. No, pero aquí todavía te busca uno con el café. Ya me quintalito ya. Pues. ¿Ese quintal a cuánto lo pagan? 150, ya los tengo ya en el saco. La roya, el alto costo de los fertilizantes y el cambio climático siguen siendo factores que continúan afectando la producción del grano en Honduras. Una situación que obliga a que muchos productores reporten una disminución en el café, por lo que optan por vender ciertas parcelas de cultivo. Este es el tipo de camino que transitan los cortadores de café para lograr cosechar y tener una ganancia al final de la semana. Muchos recolectan entre varios quintales. Sin duda todo depende de la cantidad de producción que tenga la finca asignada. En la cámara de Marvin Andino, Óscar Ortiz, Noticieros Impacto, BTV. Realmente es grande la labor que realizan estos hondureños y justamente el Instituto Nacional Agrario ha otorgado a empresas campesinas un capital semilla para que su producción pueda generar mayor demanda y de esta manera prepararse previo a la temporada seca. Capital Semilla otorgado por el INA estará beneficiando a 300 familias campesinas en la zona norte. Son 15 millones de lempiras a nivel nacional para un total de 64 empresas campesinas seleccionadas en un convenio por las confederaciones campesinas. Aquí específicamente este día vamos a entregar cerca de 2 millones de lempiras a 7 empresas campesinas ubicadas en el departamento de Cortés y en el departamento de Yoro. Por su parte, campesinos del Monte Arán en Pimienta Cortés sufren la sequía que los azota desde hace 20 años, aprovechando cada que llueve para abastecerse de agua. Ahí no tenemos agua, nosotros necesitamos una ayuda para ver si ponemos una bomba de agua, porque no tenemos agua hace 20 años. Cuando hay agua logramos, es buenísimo, pero ahí perdemos. Y ante la problemática de los cobros realizados por coyotes, autoridades gobernadoras realizarán estas acciones. Queremos apoyar al campesino, debe aparte darse un incentivo no solo económico, sino capacitación de cómo usar la tierra de mejor forma que no afecte a la futura generación y también es que esté dentro de la cota 200, porque el tema también es que han estado en zonas protegidas. Los campesinos de buena fe están buscando la forma de desarrollar y crecer económicamente, pero que se necesita también el apoyo no solo del gobierno central, también municipal, que pueda trabajar de la mano con ellos. Santa Bárbara, Cortés y Yoro serán los departamentos beneficiados con este capital.
con la expectativa de mejorar el sistema de riego, ganado y granos básicos. E informa para ustedes Mariela Manzanares. Y el índice de inflación en los productos alimenticios continúa en un 16.6%. Y ante este problema, los economistas recomiendan al Gabinete Económico revisar la tasa de política monetaria para poder lograr una reducción de la inflación. El costo de los productos alimenticios continúa con una tasa de inflación del 16.6%. Y esto provoca que muchas familias hondureñas no puedan comprar los alimentos necesarios. Ante este problema, los economistas le recomiendan al gobierno revisar la tasa de política monetaria para poder lograr reducir la inflación en el país. Bueno, los alimentos subieron en 16.6% interanual este año, ¿verdad? La tasa de política monetaria ha estado en 2%, ¿verdad? Eso, si bien es cierto, ha generado una mayor liquidez en el sistema bancario. Factores externos como el alto precio de los combustibles y de las materias primas que importan los sectores productivos mantienen un panorama incierto porque continúan en alza en el mercado internacional y esto indica que los alimentos también aumentarán en el país. Para que ustedes tengan una idea de cómo una guerra puede afectar globalmente, solamente el arroz no ha variado de precio en el mercado mundial. ¿Por qué razón? Porque Rusia y Ucrania no participan en la producción de maíz amarillo y de trigo. Para este expresidente del Banco Central, es necesario que el gobierno haga la revisión de la tasa de política monetaria y la combine con políticas públicas de financiamiento a los sectores productivos y así lograr reducir la inflación. Porque cuando tú tienes alta inflación, tú compras menos, porque la comida vale más. Y cuando tú compras menos, la empresa que vende menos. Entonces ya no crea más empleo, ya más bien empieza a cerrar otros empleos y la empresa empieza a vender menos. Entonces la actividad económica se cae, no porque aumentaste las tasas de interés, al final se terminó cayendo porque la inflación es tan alta que la gente pierde poder de compra. La revisión de la tasa de política monetaria provocaría un incremento en la tasa de interés en los préstamos, problema que frenaría las inversiones, pero es una medida que debe de adoptar el gobierno, aseguran los economistas, ya que una inflación elevada reduce el poder de compra de los hondureños y esto provocaría la caída en la actividad económica del país. Con el objetivo de reducir la violencia en el transporte público, dirigentes de este rubro en la zona norte comienzan reuniones para la creación del Metro Sula, la cual tendrá una inversión de $130 millones, aseguran. Esto viene a beneficiar no solamente la ciudad, viene a beneficiar a los usuarios y también a los transportistas, a sacar ese dinero que está dentro de las unidades por el cual muchos delincuentes entran y asaltan a los usuarios. Hoy va a ser con un QR, con un sistema de prepago o con tarjetas de lo que es de crédito o débito. Si lo que se nos ha hablado es cierto, supuestamente los desembolsos comenzaban el día de ayer a uno de los bancos de nuestro país y si esto va en ese proceso, este año podemos ver por lo menos una etapa de lo que es Metro Sula. Y en otros temas, autoridades de la Cámara Hondureña de la Leche instan a que los productores vendan el ganado desnutrido, ya que su estado de salud no es el idóneo para generar demanda de producción. Y que es asombrado de ver la cantidad de tierra que está seca. Ya los productores debían de estar preparados a nivel nacional con sus alimentos para poder afrontar este verano 2023. Y en todo caso también uno de los avisos que hacemos es identificar en sus fincas cada uno de los animales menos productivos para poder venderlos para consumo y que con esa plata podamos conseguir alimento a nivel nacional, que hay varias gente que se dedica a almacenar alimentos para venta en el tema de verano.
De igual manera, como le decía yo, no tiene sentido estar alimentando animales improductivos cuando podemos darle un mejor alimento a los animales que nos pueden pagar todos los costos de producción. Gracias por continuar con nosotros. Y en otro hecho violento que se habíamos reportado ayer en el interior de la cárcel de Támara, originada por pandilleros, en el hecho se reportaron la muerte de 4 personas y un interno que está buscando atención médica en un centro hospitalario. Se escuchaba como si se tratara de una celebración, pero en realidad eran las detonaciones de arma de fuego que salían desde el interior de la cárcel Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara, Francisco Morazán. Según el informe del Instituto Nacional Penitenciario, la nutrida balacera fue originada por un enfrentamiento entre miembros de la MS y Pandilla 18, cuando eran sometidos a un proceso de evaluación. En el momento en que se está realizando estas evaluaciones, los miembros de la estructura contraria les dispararon en reiteradas ocasiones, recibiendo los disparos los agentes penitenciarios y protegiendo a los privados de libertad y al personal que en ese momento se encontraba haciendo el proceso de evaluación. Según organismos de derechos humanos, el involucramiento de custodios con los reos ha sido el principal detonante por años de que este tipo de escenarios sigan ocurriendo en lugares dominados por 2 cabezas. No es culpa del instituto, sino que hay más de algún guardia penitenciario que se presta, que se quiere ganar 100,000 pesitos por meter un arma de fuego y se las vende, pues. Cabe señalar que el pasado 2 de febrero del presente año fue asesinado a disparos por otros internos el privado de libertad Plutarco Ruiz, quien purgaba una pena por el asesinato de la Miss Honduras María José y su hermana Sofía Trinidad. El hecho sangriento ocurrió en la cárcel de máxima seguridad, conocida como El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara. ¿Quién está haciendo el ingreso de estas armas a los centros penales? Entonces estamos queriendo que el Instituto Nacional Penitenciario dé una explicación. Es un reflejo de una debilidad del mismo Estado, ¿verdad? Pero también significa que no hay controles efectivos. Según el informe del Instituto Nacional Penitenciario, en el hecho ocurrido en la cárcel de Támara, 3 custodios y un privado de libertad resultaron heridos, mismos que ya se encuentran fuera de peligro. En imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. Bien, los tíos del pequeño Orvin Daniel Ruiz llegaron en horas de la tarde a la morgue judicial sanpedrana a reclamar el cuerpo de su sobrino. Ahí relataron parte del horror que vivió el pequeño en potestad de sus padres. Dice que ella se fue porque ella se fue en un bus para allá a buscar a ese hombre. Dije que el niño lloraba, ay, yo no quería ir, yo quería ir, pero de mi tía, dije que sí, sí, era drogado porque él solo así pasaba, tomando y en eso. ¿Hacía brujería él o algo? A saber, yo creo que hacía, porque cuando luego llamó a mi hermana de allá, que él estuvo preso, la golpeaba y la llamó para allá, entonces que es brujo de seguro. Y a ver, de seguro platicaba con el diablo de seguro. La atacaba ese hombre a ella, dije que un día dice que la agarró una vara, dice, y le pegó. Y viera cómo la hizo, dice, toda morada la dejó. Sí, estaban así, dije ella, que me contó la abuela, como ella se anduvo allá cuando el niño estaba golpeado, que mire que todos esos deditos se los trozó. Entonces dije que le ponía los dedos y le daba así, dice. Entonces él me dijo, ya no, me dijo, el niño está bien grave, yo creo que el niño, quién sabe, porque ya lo había golpeado. El niño si se compone, el niño va a quedar enfermo, me dijo a mí. ¿Lamentan no haber actuado con anterioridad? Yo me lamento no haber actuado antes de que él hiciera algo al niño. Sí, porque ella me había dicho a mí, la mamá de él, me había dicho que el niño, ese hombre iba a terminar con él. Y justamente el Ministerio Público acusará del delito de parricidio a ambos padres. Cintia López, con usted toda la información. Buenas noches. Muchísimas gracias, compañeros en estudio, televidentes de Impacto VTV Estelar. Precisamente para hablar acerca de este tema, me encuentro acompañada por el portavoz del Ministerio Público, el licenciado Elvis Guzmán. Nos da los detalles en relación a este caso que está causando mucha conmoción en el pueblo hondureño. Bueno, el Ministerio Público está esperando el informe de medicina forense, el dictamen, que es lo que establece el mismo.
para determinar si el niño falleció producto de golpes o otras circunstancias. El dictamen va a ser muy importante, muy valioso para que el Ministerio Público tenga los suficientes insumos para proceder contra tanto el señor como la señora, hasta ahora como los supuestos sospechosos de la muerte del menor de edad. Desde luego que el requerimiento fiscal se va a presentar por los delitos de parricidio, esperando en este caso la madre qué tipo de acción pudo haber cometido, si fue como parte de cómplice, estableciendo por qué el silencio, por qué ella cayó los vejámenes que supuestamente este individuo le hacía a su propio hijo. Y como reitero, el dictamen va a ser determinante para establecer si hay agravantes o otro tipo de circunstancias que vengan a fortalecer el requerimiento fiscal. ¿Habrá indagaciones para corroborar si habían denuncias sobre violencia por parte de este hombre contra su hijo y su esposo? Efectivamente, se va a hacer investigación tanto en las oficinas de la Fiscalía en la región de Trujillo y Colón, así como también en otras fiscalías cercanas al lugar, para determinar si en su momento, en este caso, la señora interpuso alguna denuncia por violencia doméstica, por violencia intrafamiliar o algunos malos tratos hacia menor de edad. Se va a indagar el núcleo familiar, tanto desde la señora como de este joven sospechoso del hecho, para obtener nuevos elementos y así establecer circunstancias que giran en torno al mismo. El padre del hijo ha dicho que fue impulsado por una orden del diablo. ¿Se hará algún examen psicológico para saber si este hombre está en sus cabales? Bueno, hay que determinar si ella utiliza esos argumentos para hacerse pasar con problemas mentales o como loco, como se conoce. Lo que sí que hay elementos que indican que efectivamente este individuo actuó motivado por un impulso, porque supuestamente no quería ya ver el niño dentro de su casa. Bien, muchísimas gracias, licenciado Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público en la zona norte del país. El informe a esta hora, si no tienen consultas, retorno con ustedes al estudio central. Gracias, Cintia. Y en la aldea Las Brisas del municipio de Danlí, autoridades de la Policía Nacional detuvieron a Yeltsin Joel Ávila Valladares, de 28 años, acusado del homicidio de una madre y su bebé de apenas 9 meses. El lamentable hecho se reportó el 1 de febrero en la casa de habitación de las víctimas, ubicada en la aldea San Miguelito, sector de La Batea, municipio de Danlí, cuando Heidi Flores cargaba en brazos a su hija y de repente fueron atacadas por el ahora detenido. Y en el municipio de Patuca, departamento de Olancho, el personal de la Policía Militar del Orden Público y el apoyo de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico aseguraron un narcolaboratorio y una plantación de supuestos arbustos de hoja de coca con una extensión de 16 manzanas, con un aproximado, escucha bien, de 110.500 arbustos de hoja de coca. Manzanas de sembradíos de estupefacientes. Estamos hablando de cuantificación de casi 110.500 arbustos de hoja de coca. En esta operación de reconocimiento además se aseguró un supuesto narcolaboratorio conteniendo químicos precursores para la elaboración de clorhidrato de cocaína, básculas, balanzas electrónicas, combustible, plantas eléctricas, bombas para fumigar, barriles y tambos conteniendo químicos precursores, herramientas, sacos de sal, cemento, equipo de riego, aceite y otros insumos que son utilizados para la elaboración de droga. Ha sido una operación exitosa. Y con el objetivo de construir políticas para el desarrollo urbano nacional, varios sectores se reunieron en la zona norte del país para identificar los problemas que atañen a las grandes ciudades y tratar de revertir el daño. Una política urbana nacional es un mecanismo de intervención que permite establecer una visión común para el desarrollo de las ciudades. En tal sentido, el Estado de Honduras inició con el proceso de construir esta herramienta en la cual se involucran diversos sectores. La idea fundamental de la política es poder regular en el futuro el crecimiento urbano, el desarrollo urbano, tanto de los centros urbanos mayores del país como Tegucigalpa y la zona metropolitana del Valle de Sula, pero también poder regular y ordenar el desarrollo urbano de las ciudades hoy llamadas intermedias.
para evitar precisamente que la problemática ya existente en estos centros urbanos no llegue a los niveles, digamos, de gravedad, de crisis que tenemos, digamos, en Tegucigalpa y San Pedro Sula. La implementación de políticas de desarrollo urbano son una urgente necesidad, señalan desde el Centro de Estudios y Desarrollo del Valle de Sula. Es muy importante que esta construcción de la política nacional urbana se dé pronto, que los instrumentos de ley que regulen esta política urbana, que forman parte de la política, porque una política tiene que tener una ley, un marco legal, tiene que tener un presupuesto y tiene que tener un plan de acción. Asimismo, representantes de ONU Habitat indican que el crecimiento de viviendas no solo debe ser cuantitativo, sino también cualitativo. Que el costo de no planificar las ciudades es muy alto en términos no solo de la pérdida de los ecosistemas, sino también de la afectación a la calidad de vida de las personas que viven en los diferentes asentamientos humanos y que año con año se ven afectados por procesos de crecimiento desordenados. De acuerdo a un estudio realizado por Hábitat para la Humanidad, en el 2020 el déficit habitacional superaba el 1.300.000 viviendas, de las cuales 522.000 se necesitaban nuevas y más de 800.000 requerían remodelación. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Gracias, Cintia. Emily, televidentes, aquí nos despedimos de esta emisión de noticias por el día de hoy. Así es, los esperamos mañana. Por hoy, buenas noches.